Pecador, Salvador, fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. En los peligros, aflicción que yo he tenido aquí, Muy buenas tardes a nuestros queridos amigos y hermanos en la fe que están a esta hora en sintonía en su programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Le damos una muy cordial bienvenida y deseamos que la palabra de Dios, la lectura de ella y lo que comentamos de ella sea realmente de provecho para todos nosotros. Así vamos a leer en esta tarde en el Evangelio escrito por el apóstol Juan, donde estamos estudiando en el capítulo 3 y desde el versículo 20 en adelante. Dice así la palabra de Dios: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo que está a su lado y le oye. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Antes de continuar, como siempre, vamos a orar. Nuestro Dios, en esta tarde queremos dar gracias por el amor, por la misericordia que tú tienes para con nosotros.
y que realmente podemos repetir con el salmista: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Y cuántos beneficios realmente hemos recibido de parte de Dios? En lo especial, la salvación, el perdón de los pecados que provienen del sacrificio de Cristo realizado una vez y para siempre allí en la cruz. Gracias, nuestro Dios, porque este mensaje de redención, de salvación, podemos nuevamente entregarlo a través de este medio de comunicación. Pedimos que el Espíritu Santo pueda hacer la obra en el corazón de los amigos y de aquellos que, si realmente son hijos y están alejados, que nuevamente puedan retornar al hogar paternal. Nuestro Dios y Padre Celestial, te rogamos por cada uno de los amigos que escriben al programa, algunos pidiendo restauración, pero no sabemos si realmente necesitan restauración o necesitan salvación. Así tú, que conoces todas las cosas, Padre Celestial, puedes ayudar a que ellos puedan discernir realmente qué es lo que necesitan. También pedimos por los enfermos, porque hay mucha gente debilitada, muchos enfermos, algunos por el paso de los años, que los cuerpos se debilitan y las enfermedades llegan, y otros porque las enfermedades les han atacado de diferentes maneras. Queremos pedir por cada uno para que tú seas obrando en ellos según tus propósitos y voluntad. Y entre ellos queremos pedir especialmente por señora Gina, como siempre, que tú le puedas sostener, le puedas ayudar, y si es tu voluntad, le sanes, para que ella esté bien y sienta que el Dios eterno le ama y también le guarda. También por don Raúl pedimos por sus hijos, por sus nietos y por los que trabajan en este canal, para que también sean, como han sido hasta ahora, protegidos por tu buena mano, pero que ellos también puedan reconocer la posición de privilegio en que están a causa del Evangelio, de la lectura y predicación de tu palabra. Nuestro Dios, queremos así rogar por aquellos que están en problemas de la droga, del vicio, de diferentes tipos de alcoholismo, y que eso también les acarrea y les trae muchos problemas en sus vidas personales, familiares. ¿Cuántos hay que, siendo inclusive profesionales, destruyen su futuro, su vida a causa de estas cosas? Pedimos para que, si ellos quieren escapar de esas esclavitudes, que puedan confiar en el Dios nuestro, quien tiene no solamente el poder de transformarle, de salvarle, sino también Él quiere salvarles, Él quiere transformarles, Él quiere que sean personas útiles a Dios y a la sociedad. Padre nuestro celestial, rogamos pues por tu palabra que llegue a los corazones de los que se pierden, y que las personas que la escuchan puedan realmente entender el mensaje. Así rogamos que el Espíritu Santo actúe de tal forma que tu palabra llegue con poder de lo alto. Queremos quedar así encomendados en tus manos y a tus cuidados, en el nombre del Señor Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. Hemos estado considerando en este capítulo, y aún lo estamos haciendo, la conversación del Señor Jesús con este hombre religioso, Nicodemo, el cual fue por recibir algún tipo de enseñanza, pero recibió mucho más que eso, porque de más tarde, en momentos cruciales,
del ministerio del Señor, Él aparece sin ninguna dificultad, sin ningún miedo, delante de las autoridades para identificarse con el que había sido levantado entre el cielo y la tierra. Así, estos versículos últimos que leí, dice el Señor aquí en el versículo 20, ya en la conclusión de la conversación con Nicodemo, cómo el Señor le ha mostrado la figura de aquello que ocurrió en el desierto, cuando iba el pueblo de Israel camino a Canaán y Dios le envió aquellas serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo por el pecado, por la murmuración, por la desconfianza en el Dios eterno. Así, terminando ya este discurso, el Señor dice a Nicodemo: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿A qué se está refiriendo el Señor Jesús con respecto a hacer lo malo? Obviamente el hacer lo malo es hacer las cosas que desagradan a Dios, es el pecado, es todo aquello que lleva a la condenación eterna y que a los hombres en general les gusta practicar, e inclusive muchos no vienen a Cristo porque no quieren dejar aquellas vidas que ellos llevan hasta ahora. Inclusive muchos de ellos teniendo en sus vidas un barniz de religión, pensando que con ser religiosos ya está todo bien. Este hombre que realmente era un religioso, un hombre conocedor de las Escrituras, a él la religión y el conocimiento no le servía absolutamente nada. En cuanto a la salvación, tenía que ser transformado por la obra del Dios eterno. Así el Señor le está explicando eso aquí, que no vienen a la luz. ¿Quién es la luz? Por supuesto, aquí en este caso, la luz personificada es la persona bendita y gloriosa del Señor Jesús, el que está hablando con Nicodemo. Y no vienen para que sus obras no sean reprendidas, vale decir, para que no tengan que afrontar el hecho de que están haciendo lo malo delante de Dios. Ahora, aquellos que practican la verdad, aquí la verdad es la palabra de Dios, es la única verdad, porque no hay verdad en el ser humano. No hay verdad, sino siempre excusas, mentiras, inventos. Pero la verdad absoluta es la palabra de Dios. En el hombre no existe esa verdad. Así el practicar la verdad aquí tiene que ver con la práctica de la palabra de Dios, de las cosas que Dios ha dejado escrito en su palabra para que los seres humanos puedan cumplirla. Y la primera verdad que tienen que reconocer es que todos los seres humanos al nacer en este mundo están bajo pecado, destituidos de la gloria de Dios, que no hay quien busque a Dios, que no hay ni siquiera uno, dice la palabra de Dios, y tienen que acudir a Cristo para tener el perdón de sus pecados, para que no vayan a la condenación eterna. Así el que practica la verdad es aquel que obedece las Escrituras y
anda de acuerdo a las instrucciones que el Señor Jesús ha dejado. El Señor que es la luz. Y la luz aquí tiene que ver con la pureza, con la santidad, porque ninguna persona hace lo malo, hace ninguna cosa a plena luz, sino busca la oscuridad, busca las tinieblas para practicar los desmanes, la maldad que a veces tanto ama. Y el Señor dice, viene al Señor porque sus obras son hechas en Dios, o como Dios lo ha dejado establecido, obedeciendo el mandamiento divino, el mandamiento de Dios. Así el Señor termina esta conversación con Nicodemo. El resultado de ello lo vemos después, pasando el tiempo. Y ahora él dice, el apóstol Juan aquí escribiendo el Evangelio, después de esto, después de el encuentro del Señor con Nicodemo, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Allí el estar en la tierra de Judea con sus discípulos, obviamente tiene que ver con la comunión que ellos tuvieron con él, tiene que ver con el aprender de su maestro, el conocer las enseñanzas directamente de el gran maestro, quien les estaba instruyendo en el camino, en lo que ellos debían hacer para la gloria de Dios y en beneficio de las demás personas. Así, también está implícito aquí el bautismo, porque tal como ya lo he explicado antes, Juan, él llegó anunciando y llamando a Israel al arrepentimiento. Ellos se habían vuelto las espaldas a Dios hacía muchos años, varios siglos. Entonces, ahora Juan les llama al arrepentimiento de esa actitud para con Dios, porque el Señor Jesús venía y él lo que quería, cual el heraldo que precede al rey, que cuando apareciera el Señor en su ministerio, por lo menos encontrara a algunos pensando en su condición delante de Dios. Y ellos debían dar una señal de ese arrepentimiento, bautizándose allí en las aguas de el Jordán, o en otro río en Enón, donde ellos estaban bautizando. Y este bautismo de arrepentimiento era eso, arrepentirse de haber vuelto las espaldas a Dios, pero el bautismo no tenía connotación salvífica. El bautismo no salvaba a nadie, solamente era una identificación con el ministerio, con lo que el Señor venía a hacer, y muchos se bautizaron. Ese bautismo fue para Israel y ese hoy día no está en práctica. Algunos lo confunden con el bautismo cristiano. No tiene que ver, son bautismos distintos, diferentes, con fines también obviamente diferentes. Así, el Señor también bautizaba, aunque se aclara después en otro evangelio que el Señor mismo no era el que bautizaba, sino Él bautizaba a través de los discípulos. Los discípulos eran los que entraban al agua con aquellos que querían identificarse de esa forma con el Mesías que estaba aquí en la tierra con su ministerio. Y dice el versículo 23, Juan, como no debemos perder de vista, es Juan el Bautista, no el Juan
el apóstol, sino Juan el Bautista. Bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Ahí seguía Juan bautizando a las personas que acudían a él para este bautismo de arrepentimiento. Y por cierto, el Juan el Bautista, él no rechazaba, sino aceptaba a los que venían allí. Ahora, ¿por qué dice que bautizaba aprovechando las muchas aguas? Porque generalmente en la Biblia el bautismo es por inmersión y tiene que cubrir completamente a la persona que baja al agua y luego sube del agua. Entonces, dice el comentarista aquí, porque Juan no había sido aún encarcelado, porque después, luego vamos a ver que Juan el Bautista es tomado preso por Herodes y luego llevado a la muerte. Entonces, dice el versículo 25, hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y esta purificación tenía que ver con los bautismos que estaban insertos o los lavados en la ley de Moisés. Y no tenemos más antecedente en qué aspecto era lo que ellos estaban discutiendo. Y vinieron a Juan el Bautista y le dijeron: maestro. Esta palabra rabí significa maestro y la vemos muchas veces usada en los evangelios con respecto a la persona de el Señor Jesús. Mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Aquí querían promover un celo entre Juan el Bautista y el Señor Jesús, porque los discípulos de Juan, muchos se fueron con el Señor, y ahora estos que están allí, seguramente estos religiosos, le están indicando que el Señor Jesús, de quien Juan había dado testimonio, Juan dijo claramente de Jesús que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Había hablado de la eternidad del Señor Jesús, porque Juan dijo: Él es después que yo, pero es antes que yo. Así, también Juan había hablado de que Dios, quien le envió a bautizar con agua a él, le indicó que sobre quien viera él descender el Espíritu y permaneciera, este era el Mesías. Así, tenía todas estas indicaciones, y Juan ciertamente, él dio testimonio de todas aquellas cosas, y los discípulos de Juan, porque son discípulos de Juan los que están hablando aquí, entonces ellos llegaron a tener un mayor conocimiento. Y Juan lo que quería, que ellos también siguieran a Jesús. Por eso Juan dice: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Juan en ningún momento él había negado esa verdad.
En ningún momento él se había apropiado de algo que no le correspondía, porque Juan era un hombre correcto. Era el Elías que venía antes que viniera el Mesías. Era el mensajero del cual habla las Escrituras, que sería enviado delante de la faz del Señor para aparejar el camino. Y como hemos visto, Juan, él llamó y predicó como en un desierto, porque Israel estaba en una condición espiritual que se asemejaba a un desierto sin vida, como también en la antigüedad uno de los profetas vio como un campo de huesos secos. Y no es que Juan estuviera en el desierto predicando, como algunos creen, sino que Israel, la condición espiritual de los israelitas, era y parecía un desierto yermo, sin vida, absolutamente nada. Había una total sequía, y Juan vino anunciando la venida de el Hijo de Dios. Él vino predicando el Evangelio del Reino. ¿Y por qué predicaba el Evangelio del Reino Juan el Bautista? Porque el rey estaba a las puertas. El rey luego iba a ser presentado e iba a comenzar su ministerio. Aun cuando Israel y los israelitas comprendieron mal también esto, porque ellos pensaban que Jesús o el rey o el Mesías iba a venir para liberarles de la esclavitud política en la que estaban bajo el yugo del Imperio Romano. Pensaron que el Señor Jesús, al venir cual rey, iba a destituir al emperador romano y él iba a ocupar su trono, el trono que le correspondía a Israel, por herencia, por ser descendiente del rey David. Pero la verdad es que en esta oportunidad, en su primera venida, el Señor Jesús venía a reinar, sí, pero a reinar en el corazón de todos aquellos que le recibieran como su único y personal Salvador, de todos aquellos que quisieran ser súbditos de el reino espiritual y no tanto del reino terrenal. Por eso el Señor Jesús, Él dijo muy claramente: mi reino no es de este mundo, pero va a llegar el tiempo en que sí, el Señor va a establecer su reino literal allí en Jerusalén, y desde allí va a gobernar a todo el mundo durante 1000 años. Pero de momento, en el momento en que estamos aquí considerando, Él solamente venía cual el enviado de Dios, el Cristo, para anunciar la salvación a Israel, y no solamente para anunciar la salvación, sino para hacer la obra de redención, aquella obra que algunos estuvieron recordando estos días de la semana pasada con la así llamada Semana Santa, y algunos imaginándose de los padecimientos de Cristo, pero sabe, amigo, los padecimientos vicarios de Cristo, nadie tiene siquiera la menor idea de lo que el Señor realmente padeció estando levantado entre el cielo y la tierra, cuando Dios descargó todo el peso de su ira sobre el pecado, ese pecado que cargó el Señor Jesucristo, mi Salvador, en su cuerpo sobre el madero, y Él pagó el precio del costo del rescate de todos aquellos que
hemos confiado en su bendita y gloriosa persona. Vamos a escuchar un himno y después continuamos. Muy bien, como mencioné, ¿cierto? Estaban allí tratando de infundir algún resentimiento en Juan el Bautista por el hecho de que la gente seguía ahora a Jesús, pero Juan el Bautista, él dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. El Señor Jesús lo vemos en esta figura, en las Escrituras, a la iglesia que nació el día de Pentecostés, producto de la muerte de Cristo, se ve como la esposa del Señor Jesús. Y Juan dice: yo soy el amigo, y el amigo se goza. Y mi gozo está cumplido, vale decir, Juan estaba muy satisfecho con la labor que a él le fue encomendada. Juan estaba contento con cumplir con la tarea que Dios le asignó respecto a aparejar el camino allí para que su Hijo viniera al mundo a anunciar las buenas nuevas de salvación y también a cumplir con la obra de redención. Así Juan no tiene absolutamente ningún celo, por el contrario, él está gozoso y él dice: mi gozo, el gozo de ser útil al Señor, el gozo de haber cumplido con la obra, está cumplido, ya está hecho, no necesito absolutamente nada más, dice Juan. Y luego él agrega: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Qué maravilloso es cuando el siervo de Dios se da cuenta que el único que merece toda la honra, toda la gloria, es la persona bendita y gloriosa del Señor Jesús. Que el siervo solamente cumple con la tarea, con la labor que le ha sido encomendada y que muchas veces, en el caso nuestro, ni siquiera eso alcanzamos a cumplir. Y Juan, él sigue explicando y dice: el que de arriba viene es sobre todo. Y ciertamente aquí se está refiriendo al Señor Jesús. Él vino desde el cielo, el cual Dios es eterno, ha existido por la eternidad, y en la antigüedad le vemos a Él en las teofanías presentándose como el ángel de Jehová, o como el general del ejército, o como simplemente como un hombre, como se presentó allí en el caso de Abraham. Pero Él, como Dios, ha existido y existe eternamente, y Él moraba y habitaba, y su habitación es en el cielo con el Padre. Así Él vino del cielo a la tierra, y cuando antes de regresar al cielo le escuchamos en la oración allí en Juan el capítulo 17, que Él dice, ya casi al finalizar la obra de redención: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. Así Juan está señalando, está ratificando aquí que el Señor Jesús, su procedencia es
celestial, celestial, y es el único ser celestial en cuanto a Dios, quien vino a la tierra, quien tomó forma humana con el objeto de poder dar su vida, cual la ofrenda perfecta por el pecado. Así dice Juan el Bautista aquí, que el Señor Jesús, Él vino desde arriba y es superior, es mayor que todos, obviamente, porque Él es el creador de todas las cosas. Y leemos en las Escrituras que todas las cosas por Él subsisten y que nada de lo que ha sido creado salió de otra mano, sino solamente de la mano del único creador, del Señor Jesucristo, cual el Verbo, Él es el creador. Y el apóstol Pablo, escribiendo en su carta a los Colosenses, él dice que Él creó aquellas cosas que son visibles y aquellas que son invisibles, sean tronos, sean principados, todo fue creado por Él y para Él. En cambio, Juan, Él es terrenal, Él es de la tierra. Así, Él obviamente hablaba cosas de la tierra, pero el Señor Jesús vino anunciando el reino glorioso del Dios eterno. Y dice que Juan lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. La gente no recibía el testimonio que Juan estaba entregando acerca de la persona del Señor Jesús. Él mismo había dicho que quien le envió a bautizar le había dado señal con respecto a la persona de el Señor Jesucristo. Ahora, también se habla en estos mismos pasajes allí en los otros evangelios, y Juan dice que detrás de él viene uno que bautiza con agua y con fuego, o con agua y fuego, y algunos han malinterpretado y creen que el bautismo de fuego allí tiene que ver con el Espíritu Santo, y no es así, porque el bautismo en fuego está todavía futuro, ya que ese bautismo tiene que ver con la condenación eterna, con la condenación que el mundo va a recibir aquellos que no creen a la verdad. Dice ahí en Mateo, el capítulo 3, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y ahí, cuando Juan el Bautista está hablando eso, hay una compañía mixta. Hay creyentes e incrédulos. Así, por eso señala esas dos verdades. El bautismo del Espíritu Santo ocurrió el día de Pentecostés y es válido, como lo vamos a ver más adelante, para todos aquellos que reciben a Cristo como su Salvador personal. Hoy día nadie puede esperar que se realice otro Pentecostés porque ya eso se realizó. En cambio, el bautismo en fuego, como ya lo mencioné, tiene que ver con la condenación eterna de los perdidos, de aquellos que no quisieron en vida recibir a Cristo como su Salvador personal y van a comparecer delante de Él, cual el juez, allí en el gran trono blanco, como se menciona en el Apocalipsis capítulo 20. Así amigos, aquí
dice el Juan el Bautista, y lo que vio y oyó, eso testifica y no recibí su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, o Dios es verdadero, o Dios dice la verdad, o también podríamos decir Dios es fiel, porque el Dios que envió las palabras de Dios habla. Pues Dios nos da el Espíritu por medida, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da su Espíritu, el Espíritu por medida. Así, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano, inclusive el hacer juicio. Él, el Hijo, es el que va a juzgar a todos, a los vivos y a los muertos, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha entregado al Hijo. Y el Señor Jesús, viniendo del cielo, viniendo de Dios, obviamente habla las palabras de Dios. Y él mismo dio testimonio, y seguramente en el transcurso de la lectura de este evangelio nos vamos a ir encontrando con aquellas verdades que el Señor Jesús, él dijo claramente que las palabras que él hablaba eran las palabras que el Padre le había entregado, que el Padre le había encomendado, vale decir, él venía con una misión completa por realizar aquí en la tierra. Y el Padre, obviamente, ama al Hijo. Al Hijo aquí es el Señor Jesucristo, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Porque, amigo mío, a Dios nadie le vio jamás, nunca nadie ha visto a Dios. Porque Dios dijo en el principio que no me verá hombre alguno y vivirá. Y Dios es espíritu, así no puede ser visto. Y aquí Él se ha dado a conocer a través de su Hijo, el Señor Jesús. Él vino para dar a conocer al Padre. Y Él llegó a decir más tarde, el que me ha visto a mí, ha visto también al Padre. Y todas las cosas el Padre ha entregado en la mano de su Hijo. Él es el administrador, el sustentador de todas las cosas. Todo lo que Él hace está de acuerdo con la entera voluntad de Dios. Y aquí dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cuándo es que tiene vida eterna? ¿Qué es creer? ¿Qué es lo que tiene que creer? Bueno, en primer lugar, creer que Dios existe es algo muy general, algo que no tiene ninguna relevancia. Cuando una persona cree lo que Dios dice en su palabra. En primer lugar, cree que es un pecador perdido, que está destituido de la gloria de Dios y que nada puede hacer para salvarse, sino que solamente tiene que confiar en la obra que realizó el Señor Jesucristo. El pecador cree que Dios envió a su Hijo
a salvar a los pecadores y que Él es uno de ellos y que puede alcanzar la salvación, la vida eterna, a través de la muerte de su Hijo. Cree que cuando el Señor Jesucristo estaba levantado entre el cielo y la tierra, Dios tomó mis pecados, esto es algo muy personal, y los cargó en el cuerpo de Cristo sobre el madero. Pero ese creer es un creer con el corazón, no es un conocimiento intelectual, no es repetir palabras bonitas, palabras halagüeñas, no, es creer con el corazón, porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Amigo, esto es el Evangelio. El Evangelio no es seguir una religión, no es seguir un camino. El Evangelio es un mensaje venido desde el cielo y tiene como propósito anunciar al Señor Jesús como el Salvador, como el Redentor. Este mensaje fue dado a unos simples pastores, humildes pastores allí en Judea. Y el mensaje fue repetido por ángeles. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Así es creer lo que la palabra de Dios enseña. El Señor Jesús, Él se va a presentar, y lo vamos a ver en el capítulo 10 también, como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Las ovejas son los seres humanos. Y dice Él claramente, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Así es creer en el Hijo de Dios, es creerle al Hijo de Dios. ¿Cuántas personas se mantienen en religiones y están conformes con estarse congregando y haciendo muchas cosas allí y jamás han confesado a Dios sus pecados y han pedido por salvación? No tienen la certeza del perdón de sus pecados. El que en Él cree tiene en el momento que cree. No es un proceso, es algo que ocurre en ese instante. Y en ese instante Dios obra a través del Espíritu Santo y transforma a ese pecador perdido en una nueva creación. A esa naturaleza que trajo al mundo corrompida, caída, Dios la transforma y pasa a ser un hijo de Dios, a ser participante de la naturaleza divina. Pasa su cuerpo a ser templo de Dios y la habitación permanente del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene a morar en ese cuerpo de ahora creyente en Cristo, salvado por Cristo. Amigo, esto es lo que la Biblia enseña. De esto se trata el Evangelio de Cristo, no de una entretención, no de promover y hacer cosas que los hombres han inventado y que en muchos casos hay un aprovechamiento personal en cuanto a los bienes materiales de las personas y no hay tanto interés en
la salvación, ni siquiera conocen las Escrituras, ni siquiera tienen ellos mismos el perdón de sus pecados. Qué triste, querido amigo, porque ellos van a sufrir eternamente, ya que si no cambian de actitud, si no se acercan a Dios pidiendo salvación, aunque hayan hecho lo que hayan hecho toda su vida, no les va a valer absolutamente nada. El Señor lo enseñó, el Señor Jesús lo enseñó claramente. En aquel día muchos me dirán, no hicimos milagros, no predicamos, no enseñamos en tus plazas. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Apartados de mí, obradores de maldad, no os conozco. El inicio, el principio de la vida cristiana lo tenemos en las Escrituras, y todo comienza con el creer, con el tener, con el pertenecer. Creer en el Hijo de Dios, tener el perdón de los pecados, pertenecer a la familia de Dios. Y esto solamente se hace por la obra del Espíritu Santo en el corazón del pecador. Así, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y otro versículo dice, y en el futuro no vendrá a un juicio condenatorio porque ha pasado de muerte a vida. Y aquí este pero introduce un cambio, y un cambio que realmente no quisiéramos que ninguno de nuestros amigos, de nuestros auditores, pasara por este lapso, por este tiempo eterno. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, o el juicio de la ira de Dios, está sobre él. Así, amigo, te invitamos a que vengas a Cristo. Te invitamos a que le confieses a Él tus pecados y le pidas por salvación. Y la buena noticia es que al que a Él viene, no le echa fuera. Él no rechaza a ninguno que viene con corazón contrito y humillado pidiendo salvación. Vamos a escuchar un último himno para cerrar el programa. Usted tiene tiempo y quiere escuchar con detención la palabra de Dios, también le invitamos aquí en Pedro Aguirre Cerda 189, cerquita de acá de la dirección en que estamos, los días miércoles, viernes y domingo a las 19 horas. Reuniones bien precisas, bien cortas, así será muy bienvenido, sin ningún compromiso, obviamente. También, si quiere estudiar en su casa, en su tiempo libre, la palabra de Dios, puede contactarme para ofrecerle los cursos Emaús, que usted los estudia en su tiempo libre, en forma gratuita, y no tiene ningún compromiso absolutamente de nada. Así, si el Señor lo permite, el próximo jueves continuamos con el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Del Señor.